Enamórate del problema y no de la solución. ¿Por qué? Porque cuando nos enamoramos de un problema, estamos abiertos a múltiples soluciones y el proceso de innovación no es más que un proceso de prueba y error. Entonces, ¿cómo es más factible que yo encuentre una solución a un problema que requiere de innovación? ¿Enamorándome de una solución y dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, dolor a esa solución? ¿O enamorándome del problema, identificando cuál es el verdadero problema? Porque muchas veces el problema que vemos es el síntoma y no la enfermedad. Y curar el síntoma no cura la enfermedad. Entonces, si me enamoro del problema, profundizo en ese problema, llego a la enfermedad y luego estoy abierto a múltiples soluciones sin enamorarme de una en particular. Escuchandoando.com. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Ambrad, director de Mentes a la Carta, y quiero mandar un fuerte abrazo a todo el equipo de Escuchando Ando y a todos los escuchas del programa. Felicitaciones por este programa 200 y que sean 2000 más. Mis redes sociales me pueden seguir a través de Instagram o Twitter en @AlejandroAmbrad o en Facebook Alejandro Ambrad Chalela. Y pueden seguir las redes sociales de Mentes a la Carta en Instagram, @Mentes a la Carta, al igual que en Twitter, y Mentes a la Carta en Facebook. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Un episodio nuevo con ustedes a través de nuestra plataforma escuchandoando.com. Nos pueden encontrar en Spotify, Deezer, iTunes, iVoox. Estamos en todas las plataformas dispuestos a enseñar bastante con muchas fuentes de conocimiento y arrancando esta nueva etapa de estos nuevos 200 episodios que van a estar buenísimos y ya han comenzado en grande para personas que nos escuchan en todas partes del planeta. Por ejemplo, hay gente escuchándonos en Buenos Aires, Argentina. Para todos ustedes, un saludo muy especial y gracias por compartir los episodios con su equipo de trabajo y sus amigos. Cada día son más personas que se unen con nosotros y dejan comentarios positivos sobre lo que han aprendido en Escuchando Ando con tanta gente que ha pasado por acá y que nos ha enseñado tantas cosas. El episodio de hoy vamos a hacerlo en vivo y en directo con nuestro amigo Alejandro Ambrad, uno de los nuestros. Bienvenido, Alejandro, a Escuchando Ando. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con todos ustedes en Escuchando Ando. Es una charla emocionante porque vamos a aprender bastante y estoy seguro que hay mucha gente en el metro, en el carro, haciendo su salón de clases y pendientes de qué van a aprender hoy. Pues abróchense los cinturones porque vamos a despegar con un episodio lleno de muy buena información, con un teso. Alejandro es antes que nada un pionero y una persona generosa en enseñar a los demás. Obvio que gana plata porque todos tenemos que vivir de algo, pero no va a quedarse callado en muchas cosas que nos va a enseñar. Y qué mejor manera de aprender con Alejandro que a través de hacer un recorrido por lo que ha sido su vida y por cómo ha llegado al punto de hoy de formar una plataforma enorme de conocimiento de la cual vamos a hablar, que se llama Mentes a la Carta. Alejandro es cartagenero, ¿no? Cartagena de Indias. Yo viví en Cartagena hasta los 17 años y medio cuando me gradué del colegio y me fui a estudiar a la universidad. Y en Cartagena, bueno, sabemos que Cartagena son dos, ¿no? La Cartagena de todas las personas que llegaron con el tema de la violencia, que son zonas muy pobres, donde hay unos ejemplos de vida enormes, unas oportunidades con labores sociales que han hecho ONGs y fundaciones tremendas. Está el caso del apoyo que Shakira le ha dado a tantas personas allá, el caso de la Fundación Nelson Mandela y bueno, otra cantidad de fundaciones donde resaltan personas que no han tenido oportunidad, digamos, económica, pero que a base de estudio y de esfuerzo han logrado superarse bastante. Por ejemplo, una persona interesante es Maite, la corista de Carlos Vives. Ella se formó y se forjó en Cartagena. Con ella tenemos un episodio bien especial donde nos contó de su vida y cómo siendo la alumna promedio logró más que si fuera
un alumno estrella porque tenía más tiempo para estudiar música. Esto para los padres que viven obsesionados porque sus hijos sean los número uno en el colegio, que después sirve de muy poco porque por ser número uno en el colegio no tienen tiempo para aprender otras habilidades, ¿no? Sí, así es. Mira que Cartagena es un caldo de cultivo para la innovación. Yo personalmente tengo una frase y es que no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Y siempre que en una conferencia pongo esa frase, le pregunto a la gente cuál es la palabra más importante para ustedes de esa frase, y la mayoría de gente dice diferente. Y eso no es así. La palabra más importante de esa frase es atreverse, porque somos muchos los que tenemos ideas diferentes, somos muchos los que queremos hacer cosas diferentes, pero somos muy pocos los que nos atrevemos. ¿Por qué no solemos atrevernos a ser diferentes? Porque tenemos miedo. Principalmente dos miedos. Uno que es un miedo terrible, que es el miedo al fracaso. Vivimos en una sociedad donde el fracaso se penaliza de una forma terrible. Nos crían con proverbios nefastos para la innovación, como por ejemplo, lo completas tú, es mejor malo conocido que... Qué bueno por conocer. Es mejor pájaro en mano que... Bien volando. La curiosidad mató al gato. Y yo siempre digo, ¿cómo así que la curiosidad mató al gato? Si no es que el gato tiene 7 vidas. ¿Cómo va a poder la curiosidad matar al gato? Entonces nos crían bajo una serie de conceptos supremamente conservadores, como ese de que uno tiene que ser el mejor, y resulta que la mayor cantidad de gente que ha tenido éxito en el mundo y en la historia de la humanidad no han sido los mejores, sino quienes se han atrevido a ser diferentes. Y Cartagena tiene... Probablemente la principal diferencia de Cartagena con muchas otras ciudades de Colombia es que hay una fusión de culturas y de gente diversa que ha generado un ambiente propicio para que personas como Maite o personas realmente innovadoras se hayan atrevido a ser diferentes. Como hay tanta cosa rara en Cartagena, ya no se ve tan raro ser diferente como en otras ciudades o en otras zonas más conservadoras, por llamarlo de alguna forma, del país lo es. Y en un espacio tan pequeño, geográficamente hablando, es una cosita de nada. Para las personas que nos escuchan en otros países, es un sitio maravilloso. Ojalá algún día tenga la oportunidad de ir, que está enclavado en la costa atlántica, de las ciudades más antiguas de Colombia, pero son pequeñas islas unidas por puentes y muy sencillas. Sobre todo llama la atención que se respira historia en Cartagena. Sin embargo, hay personas de todas partes del mundo, llegan cientos de vuelos con turistas, cruceros, etcétera, y convive todo este ambiente con mucha historia y con mucha rebeldía, ¿no? Mucha rebeldía, sí. Por eso se le llama la ciudad heroica también, porque ha sobrevivido a los ataques de piratas y ha sido una ciudad con una historia tremenda. Hay miles de historias que contar acerca de Cartagena, pero sobre todo es las historias cruzadas de cientos de inmigrantes de distintos países en distintas épocas que han llegado a la ciudad, que la han convertido en una ciudad mágica. Por ejemplo, tú ahora mencionabas mis apellidos. Mis apellidos son apellidos raros porque mi familia es libanesa, mi familia es árabe, pero así como hay libaneses, hay italianos, hay alemanes, hay españoles, hay gente de todas otras regiones del país que han ido a Cartagena, porque realmente es una ciudad con mucha riqueza, con mucho potencial y paradójicamente con muchísima pobreza y muchísima miseria. Muchísima pobreza y muchísima miseria debido a que no hemos podido superar algo que nos mata a los cartageneros y a los colombianos en general, que es la envidia y el egoísmo. No somos capaces de unirnos y de aprovechar toda esa diversidad y esa riqueza cultural que tenemos para hacer cosas realmente grandes. Por eso quiero felicitarte por este podcast, porque este podcast, al igual que lo que hacemos en Mentes a la Carta, es un granito de arena para lograr unir a personas, como yo digo, unidas personas del común podemos hacer cosas descomunales. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cuál ha sido tu experiencia dando conferencias en Cartagena? ¿Lo has hecho y cómo te ha ido? Sí, mira que he tenido la oportunidad o el honor de dar conferencias en prácticamente todas las ciudades de Colombia. Lo he hecho en Cartagena. En Cartagena hay una necesidad tremenda de conocimiento. La gente
la gente lo aprecia muchísimo, sobre todo la gente de niveles sociales más bajos que no han tenido acceso a conocer experiencias y a conocer historias distintas a las que ya todos conocemos, el cantante de champeta, el político, y esto es aún peor en otras zonas del país, pero siempre es supremamente gratificante poder llevar conocimiento a la ciudad de uno, a la casa de uno, porque yo sigo considerando que Cartagena es mi casa, así no viva en Cartagena, y espero que este nuevo gobierno que empieza ahora haga cambios importantes, porque la ciudad lo necesita y no se merece la situación política que ha vivido en los últimos años. No, además con la riqueza que hay, la biodiversidad marina, la naturaleza tan linda que hay, la cantidad de turistas, que el común denominador del turista a Cartagena es: me devuelvo con más plata la que traigo porque no hay en qué gastarla. O sea, cuando uno va, no sé, a Disney, llega sin un peso porque no sabe ni en qué más gastar, porque le ofrecen tantas cosas. Pero en Cartagena sí hay cosas para hacer, pero podría haber más oferta de más cosas para... Por ejemplo, estuve en un sitio que está muy de moda porque había ido Carlos Vives y se tomó una foto, y de ahí en adelante todo el mundo empezó a ir, que es sí, que de Galera Zamba, que se ve el mar de color rosa, y es impresionante lo mal administrado que está ese sitio, siendo tan lindo, o sea, pudiendo explotarlo bien para que los turistas vayan y disfruten con buenos hoteles, con buenos restaurantes, con una administración. No, simplemente hay dos muchachitos con una cuerda haciendo ese peaje que hacen en carretera, cobrando 7,000 pesos por persona según la cantidad de personas que vengan en los carros. Bajan la pitica y sigan. Hace mucha falta la formación empresarial allí, ¿no? Hace mucha falta que seamos capaces de aprovechar, como bien dices tú, ese tesoro que tenemos en Cartagena. Tenemos, digamos que una ventaja, es como si arrancáramos una carrera de 100 metros con el resto de ciudades, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, y nosotros arrancáramos 20 metros más adelantados. Sin embargo, a veces llegamos de últimos, porque tenemos historia. Para quienes no conocen, Cartagena es la segunda ciudad más antigua de Sudamérica, y de las ciudades coloniales españolas es la que tiene el centro histórico amurallado mejor preservado de todas. Está mejor que La Habana, que Santo Domingo, que San Juan de Puerto Rico, que muchas ciudades del Caribe colombiano. Tiene hoteles espectaculares, tiene recursos naturales hermosos, como bien lo decías tú, de las minas de Galera Zamba. Tiene un arrecife coralino en las Islas del Rosario que es un espectáculo. No sé si me equivoco, tú sabes más de este tema, pero tengo entendido que es el segundo arrecife coralino más grande del mundo después del de Australia. Tiene industria, tiene comercio, tiene turismo, tiene todo. Sin embargo, uno no se explica porque es una ciudad con tantos contrastes, porque puedes pasar de una zona de la ciudad extremadamente hermosa, bella, donde el dinero se ve, a zonas que son supremamente pobres, donde la gente vive en situaciones de salud y de humanidad en general terribles, y seguimos en ese estado teniendo una ciudad rica sin que todo el mundo vea la riqueza. Pero mira, hay una frase de un cartagenero que no voy a decir quién es porque se puede meter en problemas por yo decir su nombre, que dice: hay muchos cartageneros a los que les encanta ser pobres. Y yo realmente creo eso, porque es que tenemos absolutamente todas las oportunidades del mundo y no hemos sabido aprovecharlas. Yo se lo digo por experiencia propia de mi familia. Las familias árabes y las familias judías que llegaron a Cartagena hoy dicen: no, el turco tiene plata y no sé qué, ¿sí o no? O el judío tiene plata, pero llegaron sin un solo peso en el bolsillo y sin hablar el idioma y sin entender el alfabeto, porque como ustedes bien saben, el alfabeto árabe es diferente. Sin embargo, hicieron plata.
¿Por qué? Porque tienen una cultura y una educación, no necesariamente la educación académica, sino una educación totalmente distinta. Una educación hacia el esfuerzo, hacia el trabajo en equipo, hacia la unión y hacia la innovación, que es lo que yo creo que hace falta, no solamente en Cartagena, sino en muchas otras regiones del país. Y que sea este inicio del podcast un ejemplo de cómo uno puede identificar ese tipo de fallas, no solo en una empresa, sino en una sociedad, y empezar a darse cuenta que ese problema, más que un problema, es una gran oportunidad para actuar y para empezar a crecer como empresa, para encontrar soluciones para personas y sociedades y para, de hecho, generar riqueza en todos los aspectos, ¿no? Mira, así es. En mi último libro, que se llama El secreto de la innovación, hay una frase que yo siempre utilizo en las empresas que asesoro, y es: enamórate del problema y no de la solución. ¿Por qué? Porque cuando nos enamoramos de un problema, estamos abiertos a múltiples soluciones, y el proceso de innovación no es más que un proceso de prueba y error. Entonces, ¿cómo es más factible que yo encuentre una solución a un problema que requiere de innovación? ¿Enamorándome de una solución y dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, dolor a esa solución? ¿O enamorándome del problema, identificando cuál es el verdadero problema? Porque muchas veces el problema que vemos es el síntoma y no la enfermedad. Y curar el síntoma no cura la enfermedad. Entonces, si me enamoro del problema, profundizo en ese problema, llego a la enfermedad y luego estoy abierto a múltiples soluciones sin enamorarme de una en particular y sin generar ese despecho que da cuando nos enamoramos de algo, de tirarlo a la basura o de modificarlo. Bien, entonces, primera lección: enamorarse del problema. Me estaba criticando un amigo que está por acá cerca, que acaba de llegar. Para los que son familiares del podcast, se trata de Edison Barón. Me recuerdas ahorita el número del episodio de Edison Barón. Gran amigo de la casa. Y bien, entonces, retomando, mi amigo Edison decía que yo me quejo mucho. Entonces, eso me caló y dije: ¿será que yo soy quejumbroso? Me la paso quejándome de todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Creí que era una falla que tenía en mi cerebro, un defecto de fábrica o de la niñez. Luego me di cuenta y llegué a la conclusión de que el problema no es quejarse, sino quejarse y no hacer nada, ¿no? Entonces, no está tan malo, Edison, que yo me ande quejando. El problema es si me ando quejando y no hago nada al respecto. Pero sí, evidentemente tengo un problema que no es un problema, y es quejarme. Pero cuando me quejo porque en mi naturaleza está el encontrar solución a problemas. Entonces esas quejas me sirven como un inventario de cosas que hay por solucionar, no mías, sino de mi sociedad o de mi aldea. Y es muy bueno para innovar el poder encontrar esos problemas y decir: aquí hay una falla. ¿Cómo es posible que traigan el café hirviendo? O sea, todos nos quemamos y se supone que el café es para tomárselo de una. Entonces, por ejemplo, estaba desayunando y me dice el mesero: vea, le traje este café mientras está el desayuno. Terminé desayunando y tomándome el café después del desayuno porque el café llegó hirviendo. Empecé a averiguar sobre el tema de las bebidas calientes y me di cuenta que es la segunda causa de cáncer a nivel mundial. El tomar bebidas tan calientes hace que el organismo genere cáncer. Y es más grave de lo que cualquier persona se imagina. Y la solución sería tan sencilla como poner un termómetro en la cocina, pero nadie lo utiliza, nadie lo tiene. Entonces, está bien que me queje, pero si encuentro una solución que pueda llevar a solucionar el problema, no quejarse por quejarse, ¿no? Mira que Albert Einstein tiene una frase que a mí me encanta, y él decía: no es que yo sea más inteligente que las otras personas, sino que soy capaz de durar más tiempo con los problemas que las otras personas. Porque ¿qué tendemos a hacer con los problemas? A tirarlos debajo del colchón, a ignorarlos o a buscar rápidamente una solución. Y cuando buscamos rápidamente una solución, tal vez no profundizamos, como lo que decías tú, en cuál es la enfermedad que está generando ese problema. Y si no encontramos la enfermedad, difícilmente vamos a encontrar luego una solución más innovadora. Entonces, a diferencia de lo que mucha gente piensa de la innovación, que se centra en ideas, la innovación no se centra en ideas, sino que se centra en problemas, en enamorarnos de los problemas, en profundizar en esos problemas, y cuando hemos detectado la verdadera raíz del problema,
hemos dado el paso más importante hacia la búsqueda y hacia la consecución de soluciones realmente innovadoras. Volvamos a la siguiente lección, que era el atreverse. ¿Te atreviste a irte de Cartagena? ¿Y para dónde te fuiste a los 17 años? Me atreví a irme de Cartagena a estudiar una carrera que me pareció súper simpática. Yo la vi en el papel, sonaba espectacular, en la ciudad de Medellín. Se trataba de una carrera en la Universidad de AFIT llamada Ingeniería de Diseño de Productos. Y yo dije, no, eso suena chéverísimo, yo quiero diseñar productos. Y resulta que yo no me percaté que era una ingeniería y que tenía cálculo, y yo estuve viendo cálculos hasta el último semestre de la carrera. Yo casi no termino esa vaina y yo no he diseñado un producto en mi vida desde que salí de esa carrera. Pero bueno, lo terminé y la verdad es que me he atrevido a hacer muchísimas cosas en mi vida. Y la verdad es que tampoco me arrepiento de haber hecho ninguna de las cosas que me he atrevido a hacer, porque, como bien digo también en el libro, en la innovación el fracaso no es más que un paso. O sea, cuando tú aprendes que cuando fracasas o te equivocas no es una pérdida, sino que es un aprendizaje, tú pierdes mucho de ese miedo que existe al fracaso. Otro miedo que existe y que es muy común en nuestra sociedad, que nos da miedo a ser diferentes o atrevernos a ser diferentes, es el miedo al bullying, que está tan de moda. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien probar o haciendo algo diferente? ¿Qué le decimos? No, pues... ¿Estás loco? ¿Sí o no? Tal. ¿Ah? Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué estás inventando? Y no nos damos cuenta de que de esa forma lo único que estamos haciendo es castrar la creatividad y la innovación dentro de nuestro entorno y dentro de nuestras empresas. Y muchos de nosotros, cuando nos dicen algo de eso, lo primero que hacemos es tirar la toalla. Y no nos damos cuenta de que para generar una cultura, que era lo que hablábamos ahora en Cartagena, que hay que generar, tenemos absolutamente todo en Cartagena, solo hay que generar y sembrar una nueva cultura. Lo primero que debemos hacer cuando vemos a alguien atreviéndose a hacer algo diferente, no es criticarlo, ni insultarlo, ni decirle que le va a ir mal, sino acercártele y ayudarle. Porque ese loco que está probando algo diferente, con tu ayuda, puede que lo logre materializar algún día más fácil que por cuenta propia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da envidia. Fíjate que tenemos a un productor de peces de Maná cerca a la Ciénaga de la Virgen. La Ciénaga de la Virgen es uno de los lugares más lindos del mundo. Si la quieren buscar en Google, es absolutamente hermosa y tiene miles de hectáreas de agua, y es la nevera de las personas que viven alrededor, que son pescadores artesanales. Entre tanto, a pocos metros de allí hay un señor que tiene un sistema de cría de peces de Maná y le dicen el brujo, porque es la única manera en la que ellos explican que él pueda sacar más peces de unos tanques que de la misma ciénaga. Entonces creen que hace brujería, que es una cierta forma de bullying. Sí, ¿no? Claro. No podemos ver que a otro le vaya mejor que a nosotros, porque ahí mismo empezamos a criticarlo, a tildarlo de loco, o a tildarlo de brujo, o a insultar, ¿sí o no? Empezamos a comportarnos de esa forma porque es un automatismo de nuestra cultura, una cultura individualista, una cultura egoísta, una cultura llena de envidia. Decía un ciclista, creo que es paisa, que en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Cochise. Y ese es el principal problema que tenemos. ¿Qué deberían hacer los otros pescadores de la Ciénaga de la Virgen? Pegársele al hombre, a ver qué es lo que está haciendo el brujo. Pero nuestro ego, ¿sí o no? Empezar a aprender brujería. Pero nuestro miedo a atrevernos a ser diferente y nuestra envidia no nos deja, nos tiene enclaustrados y nos tiene como a los caballos con el freno metido y no nos deja avanzar. Yo creo que el principal, en Colombia tenemos tanto talento y tenemos tanta riqueza que si logramos cambiar la cultura, vamos a ser un país realmente innovador y realmente potente en poco tiempo. Ahí está el reto, ahí está tu reto, nuestro reto, en cambiar esta cultura. De eso se trata estas comunidades que hacemos de conocimiento, para que
podamos hacer una red como las neuronales y que hagamos un cerebro entero que funcione mejor, en este caso una sociedad que funcione mejor. Sigamos hablando de tu recorrido por la vida. Luego de Medellín, me imagino que te noviaste, eso sí, no falla. Sí, pero no me quedé en Medellín. No me quedé en Medellín. Me fui a hacer la práctica, me vine a hacer la práctica de una empresa aquí en Bogotá. Hice la práctica y me quedé en esa empresa. Y hay una historia muy graciosa, y es que mi jefe aquí en la práctica me llevaba todos los viernes, como cuando ya llevaba 1 año y medio en la práctica, me llevaba todos los viernes a una conferencia de maestrías. Todos los viernes me decía, acompáñame, y me llevaba a ver una conferencia de promoción de estas maestrías en el extranjero. Ya la tercera que me llevó, a mí ya me parecía muy raro la vaina, y yo cogí y le dije, oye Javier, dime una vaina. ¿Tú quieres que yo me vaya de la empresa o qué? Porque me estás llevando a ver una cosa en el extranjero, a que me vaya a estudiar en el extranjero. Y me dice, mira Alejandro, te voy a decir la verdad, tú de ingeniero te mueres de hambre. Es mejor que tú reconduzcas tu carrera profesional, porque tú eres bueno para convencer, para vender, para estrategia, para otras cosas, pero no para diseño de productos. Aprovecha y ve a una de estas universidades prestigiosas a hacer una maestría. Y al final me acabaron medio echando por el ladito de la empresa, y yo me fui a estudiar una maestría a la ciudad de Madrid, España, al IE, al Instituto de Empresa. Yo cuando llegué al IE, yo pensé que me iba a encontrar con gente súper seria, súper nerdos y demás. Y resulta que esa vaina lo que era una rumba, o sea, eso, no, de verdad, o sea, esas maestrías en el extranjero, lo que hace uno es salir de lunes a domingo, y realmente no me arrepiento para nada, porque creo que uno en ese ámbito que parece que no le aportara a uno nada en la vida, uno crece muchísimo, porque tenía compañeros de 50 nacionalidades diferentes, y el hecho de vivir en otra cultura, en otro país, le abre a uno muchísimo la mente. Y al terminar la maestría, mi idea era volver a Colombia a montar un negocio, pero me ofrecieron un trabajo. Acabé aceptándolo en la ciudad de Madrid, una empresa que se llama Everis. Estuve 7 años con Everis haciendo consultoría en estrategia e innovación para todo tipo de empresas en Europa y Latinoamérica, y ahí fue donde empecé mi camino por este apasionante mundo de la innovación, que no es tal y como lo pintan, y que tiene una serie de secretos que muy poca gente al final conoce. En otras palabras, el fracaso como ingeniero te llevó a encontrar el llamado que tenías en la vida. El fracaso no es más que un... Recuerdo a Jairo Martínez, también cartagenero, creo que es el episodio 1 o 2 de Escuchando Ando, donde nos cuenta cómo se fue de emigrante para Estados Unidos y llegó como mesero. Y como mesero era un completo fracaso, y la dueña del restaurante le dijo, usted no sirve ni para mesero, usted lo que sirve es para atender a la gente en la puerta y hacerlos que entren, porque usted es muy simpático. Entonces, ¿cómo de algo que uno es un fracaso termina encontrando lo que realmente hace bien, ¿no? Hay otra frase que dice, no es lo que quieres, sino lo que debes ser. ¿Dónde más encontraste en tu vida materia prima para tu primer libro, para la estrategia del delfín? Tenía un grupo de amigos en Madrid, y todos los domingos teníamos una tradición. Nos reuníamos en un Starbucks, en un restaurante de estos de café, que ya hay varios en Colombia, de la calle Fuencarral, una calle muy conocida de la ciudad de Madrid. Todos los domingos, 9 de la mañana, a desayunar y a echar chisme. Éramos amigos de Argentina, de México, de Ecuador, de España, de otros países de Europa, de todos lados. Y resulta que era un domingo de verano, agosto. En agosto normalmente la gente que trabaja en Madrid, la mayoría de amigos míos y de mis compañeros, se largan de la ciudad, esa vaina queda vacía porque hace calor y aprovechan para irse a la playa. Yo nunca cogía vacaciones en agosto porque me gustaba venirme a Colombia en diciembre a pasar navidades con mi familia. Entonces yo era de los pocos que me quedaba en Madrid trabajando en agosto. Y ese domingo recuerdo que solamente estábamos dos, un amigo mío, mexicano él, llamado Eduardo,
y yo. Y estábamos sentados en esa mesa más aburridos que el carajo porque no estaba el combo grande. Entonces yo cogí y le pregunto, Eduardo, cuéntame qué pasó, cómo te fue esta semana. Y me dice, Ambrad, no te imaginas lo que me pasó esta semana. Cuenta, a ver. Imagínate que es que el lunes conocí una pelada divina. Divina, espectacular. Y yo creo que yo le gusto a ella también. Yo, ¿por qué, Eduardo? No, porque hemos estado chateando súper bien. Pero, Ambrad, no te imaginas lo que me hizo esa desgraciada ayer. ¿Y qué te hizo, Eduardo? Imagínate que me llama como a las 6 de la tarde, el sábado, a las 6 de la tarde, y me pregunta, Eduardo, ¿qué estás haciendo? Y Eduardo le dice, no, nada, aquí relajado, viendo fútbol en el sofá. Y la pelada le dice, ¿qué te parece si te caigo a tu casa? Estoy aquí con una amiga, tengo una botellita de whisky, invito a un amigo y pasamos la tarde y nos tomamos la botellita y pasamos chévere. Y Eduardo se emocionó y le dice, hágale, de una, pan. Llamó a su amigo Juan Carlos, un peruano, y le dijo, Juan Carlos, vente para acá, que estas peladas están divinas, corre, vente para la casa. Juan Carlos se baña, se ducha, se perfuma, se va para la casa de Eduardo y están los dos, se pueden decir vulgaridades aquí en el... Todas, como un par de huevones sentados en el sofá viendo televisión. Pasa 1 hora y las peladas, nada que llega. 2 horas, nada. 3 horas, nada. Y me dice, Ambrad, como a las 3:30, la desgraciada me manda un mensajito al celular diciéndome, ay, Eduardo, mire, ya nos dio pereza, ya no vamos a ir. Me dice, qué vergüenza con Juan Carlos, ese man debe pensar que yo lo hice venir aquí por mamarle gallo. Y estaba el man quejándose ahí en la mesa, y de repente tenía el celular puesto así en la mesa y el celular empieza a sonar. ¿Quién creen que era? El peruano. La pelada. Ah. Y el tipo se pone nervioso y sale corriendo a agarrar el celular, y yo le agarro la mano y le digo, no contestes. Y me mira y me dice, ¿cómo así, Ambrad, que no contestes? Que no contestes. Y me dice, me vas a hacer quedar como un inmaduro enfrente de esa pelada, va a pensar que estoy bravo por lo de ayer, yo quiero contestar y hazme caso, Eduardo, no contestes. Y el man emputado conmigo, y yo me dice, me vas a tener que explicar por qué no puedo contestar. Y yo ya no sabía cómo explicárselo. A mí en ese momento se me ocurrió, mira, Eduardo, es que los seres humanos somos como los delfines. Me dice, como los delfines, como así como los delfines. Imagínate, Eduardo, que tú eres un adiestrador de delfines y está ahí enfrente de la piscina. ¿Tú qué quieres que hagan los delfines? Y me dice, si yo era adiestrador, quiero que haga un truco, que juegue con la pelota, que haga algo. Y yo, listo. ¿Y tú qué tienes para convencer a ese delfín de que haga el truco? Y me dice, un balde con pescado para darle un premio. Y yo le digo, mira, Eduardo, eso que estás haciendo tú, corriendo a contestarle después de lo que te hizo ayer, es como si fuera un adiestrador y le dieras el balde entero de pescado al delfín antes de que el delfín haga el truco. Si el delfín ve que tú le das el balde entero de pescado antes de que haga el truco, ¿qué va a aprender? Y se queda pensando, y claro, va a aprender que recibe lo que quiere sin darme absolutamente nada a cambio. Y me pregunto, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Y yo seguí inventándome vainas y le dije, mira, 2 cosas, Eduardo. Lo primero que tienes que hacer es aprender a dosificar tu pescado. No se lo des todo de una vez, sino dáselo de a poquiticos, para que quede con ganas de más. Y lo segundo que tienes que hacer es incrementar el valor de ese pescado que tú tienes, para que ese delfín se muera por comerse tu pescado y no el pescado de otros adiestradores. Y el tipo se quedó pensando y me dice, se me está ocurriendo una estrategia, la voy a aplicar, pero si no funciona es tu culpa, Ambrad. Y yo, dale, aplícala. Fin de semana siguiente, domingo siguiente, ya habían llegado los amigos de vacaciones. Estábamos como 20 sentados en la mesa del Starbucks y Eduardo nada que llegaba. Y todo el mundo preocupado, ¿y dónde andará Eduardo? Si ese man es el primero en llegar siempre aquí a la mesa, ¿qué le habrá pasado? Cuando después de 1 hora vemos que el Eduardo viene caminando con una sonrisa de oreja a oreja y se me para enfrente y me dice, Ambrad, esa estrategia del delfín tuya funciona. Y todo el mundo, ¿cómo así? Sí, el delfín acabó haciendo más trucos de los que yo le estaba pidiendo que hiciera. Y todo el mundo empezó a preguntar, ¿qué es esa vaina del delfín? Y dice, este man se inventó una estrategia buenísima que se llama la estrategia del delfín. Y yo no me inventé nada, yo le expliqué cómo tenía que comportarse con una metáfora. Pues resulta que todos mis amigos empezaron a aplicar la estrategia del delfín, con sus hijos, con sus papás, con la pretendiente, con la mujer, con el jefe, con el cliente, con todo el mundo, y empezamos a desarrollar más todo este cuento de la estrategia del delfín. Y un día me dijeron, tú tienes que escribir un libro sobre esta vaina.
Y yo, ¿qué voy a escribir? Yo no sabía, te lo juro, yo no sabía ni poner tilde. Yo escribía súper mal. Pero un día se me dio por sentarme, escribí el primer capítulo, y desde que escribí el primer capítulo no paré. Me quedé 6 meses escribiendo hasta que tuve la primera copia del libro, el primer borrador. Me fui al trabajo, imprimí 10 copias en la impresora del trabajo y lo repartí a 10 compañeros del trabajo para que me ayudaran a corregir mi ortografía. Aplicando la estrategia de atreverse. Atreviéndome, a mí no me importó. Todos aceptaron. Y mira que si no me hubiera atrevido no hubiera pasado lo que pasó después. Imagínate cuánta gente se ha muerto llevándose información valiosa porque no se atrevió a escribir libros. Porque le dio pena, por ejemplo. Porque no sabía poner tildes. O vergüenza. A mí una vez me dijo un jefe, tú eres un sinvergüenza. Y yo le dije, que este mundo es para los sinvergüenzas. Este mundo es para los sinvergüenzas. Ustedes van a ser grandes amigos. Entonces cogí, se lo entregué a 10 compañeros del trabajo. Todos aceptaron ayudarme, menos una pelada. Y yo cogí, llegué donde la pelada y le entregué el libro, me ayuda, y me dice, yo no voy a leer esa porquería. Un delfín, ella era un delfín. ¿Cómo así? Y me dice, no, es que eso es una vaina que ustedes inventaron para manipular a las mujeres. Yo, Dios mío, si tú supieras cómo aplican esta vaina a las mujeres, mejor que los hombres. No me lo voy a leer, la pelada se negó a leerlo. No, porque nos robaron el truco, no voy a leer. No, las mujeres son expertas para la estrategia del delfín. Es más, las principales lectoras de eso son mujeres. Pero uno de mis amigos que sí aceptó leerlo me dijo, a mí me encanta el libro, si tú me das permiso se lo doy a mi mamá. Y yo, ¿quién es tu mamá? Mi mamá es la secretaria de el director comercial de una editorial, no sé si la conoces, se llama Aguilar, de Santillana, de Penguin. Si a ella le gusta, ella se lo da a su jefe y él ve a ver cómo te lo mueven. Yo dije, mira, yo esto lo escribí por darle gusto a mis amigos, no para que me lo publiquen. Pues resulta que la vieja se lo leyó, le encantó, se lo dio al jefe le encantó, se lo repartió a todo el equipo comercial de Aguilar y empezaron a vender más libros aplicando la estrategia del delfín. Y un día me llamaron, yo estaba en mi casa y me llama un tipo y me dice, Alejandro, soy Pablo Álvarez, acabo de leer tu libro, soy el director editorial de Aguilar y quiero publicarlo. Y yo no lo podía creer. Y yo, ¿en serio? Sí, quiero publicarlo. Vente mañana a mi oficina. Y llego a la oficina y lo primero que me pregunta el man es, ¿a ti cómo se te ocurrió esta vaina? Y yo le conté lo que les acabo de contar a ustedes y al man le encantó. El cuento le fascinó. El 15 de febrero del 2012 salió a la venta el libro en todas las librerías de España. Fue un éxito ese primer libro porque además vine apadrinado por un señor que se llama Alex Rovira, no sé si le suena, le escribió un libro que se llama La Buena Suerte, es un libro que le recomiendo a todos. Es espectacular y la verdad es que a partir de ese momento empecé a atreverme todavía más y a hacer cosas más raras. Me acabaron echando de ese trabajo también, o sea, me empezaron a pasar una serie de locuras que me he hecho un rato muy largo si les empiezo a contar, pero ahí empezó todo. ¿Ustedes se acuerdan de la pelada que me dijo que no iba a leer el libro? Es mi esposa. Resulta que esa vieja, la desgraciada esa, empezó a hablarme, empezamos a hablar y a mí me empezó a gustar y empezamos a salir y tal, y ya nos hicimos novios. Yo le decía, oye, ya te hice el truco, man. O sea, ya léete el libro. Y me dice, no se lo había leído. Y me dice, yo no me voy a leer jamás ese libro, no sé qué, no sé cuánto. Pues resulta que me invitaron a la feria del libro, allá la hacen en el Parque del Retiro en Madrid, a firmar libros. Y yo voy ahí súper corroncho, como decimos en Cartagena, yo firmando libros en Madrid. Y estoy firmando un libro y levanto la cara y adivinen quién estaba ahí. La vieja. Y coge un libro y me lo pone ahí enfrente y me dice, ¿me lo firmas, porfa? Yo me puse morado. Abro el libro, empiezo a firmarlo y me dice, ¿sabes qué? Tú eres un idiota. Yo el libro me lo leí desde el primer día y te lo he estado aplicando a ti. ¿Y saben qué pasó después? ¿Qué crees que pasó después? ¿Te la volvió a aplicar? No. Yo dije, si me aplican esta vaina yo tengo que escribir algo más potente. Y de ahí viene el segundo libro que se llama ¿Cuánto vale tu pescado? Que son estrategias para incrementar el valor de ese pescadito que todos nosotros tenemos. Y así, mira, atreviéndome y con una mamadera de gallo fue como empezó toda mi carrera y todo lo que hago ahora con Mentes a la Carta y en mis conferencias y en mis libros. Entonces iniciaste una
carrera como escritor y obviamente tenías que empezar a tener más información para poder escribir Cuánto vale tu pescado. ¿De dónde te valiste de esa información? ¿Experiencias propias? ¿Empezaste a investigar y cómo fue el proceso de construcción del segundo libro? Yo creo mucho en experiencias propias o de gente conocida, mezclándola también con teorías y experiencias de mucha gente, de muchos libros que uno lee. Pero a mí no me gustan esos libros que parecen como un resumen de otros libros. A mí me gustan los libros que tienen contenido propio y que son escritos a partir de experiencias propias, ya sea de uno o de alguien con el cual uno trabaja o con el cual uno convive. Pero yo creo mucho en una frase, y es que es tan importante lo que se dice como cómo se dice lo que se dice. O sea, es tan importante el mensaje que yo quiero transmitir como la forma en la que yo transmito ese mensaje, y ahí está realmente la clave. Hay gente que es muy inteligente, que sabe muchas cosas, pero luego no sabe transmitir bien los mensajes. Yo creo que la clave que he tenido yo a la hora de crear conferencias y de hacer libros y de comunicarme es que cuento las cosas de una forma en que la gente lo capta, lo entiende, lo recuerda y luego lo aplica. El storytelling. Sí, contar historias es lo más potente que hay para vender sin que nuestro cliente se dé cuenta que le estamos vendiendo. ¿Qué más podemos encontrar en este libro? Es decir, ¿tienes anécdotas allí de situaciones de personas conocidas? ¿Y qué contenidos hay? Sí, en el libro está explicado el método, que es un método muy sencillo, y por lo que es sencillo se puede recordar y se puede aplicar, y luego hay casos de aplicación del método. Luego en el siguiente libro, que es Cuánto vale tu pescado, que se divide en 3 partes, que yo digo que son 3 ejes para la generación de ventajas personales de incrementar el valor del pescadito de cada uno de nosotros. El primero es aprovechar nuestro entorno, todo lo que nos rodea y todas las personas que nos rodea. Porque mira, estamos educados en un sistema educativo, valga la redundancia, que es arcaico y que nos lleva a competir y no a colaborar. Entonces pensamos que la solución a los problemas la tenemos que encontrar de forma individual. ¿Qué pasa si yo en un examen miro el de al lado? Me lo quitan. ¿Qué pasa si yo saco la calculadora? Me la quitan, o el celular, me lo quitan. El mundo real no es así. Las personas realmente innovadoras son las que han sido capaces de unirse para encontrar distintas visiones y de forma colaborativa encontrar soluciones a los problemas. Por eso que mucha gente que era mal estudiante luego acabó siendo súper exitosa, porque esos eran los que organizaban la rumba, los que hacían el desorden, los que tenían la red de amigos más grande, y se valieron de ese entorno que tenían para hacer que su pescado valiera más. La segunda es crear una marca personal innovadora. ¿Sí? Al respecto, me encontré con un amigo y le está yendo supremamente bien. Le digo, ¿y por qué le está yendo tan bien? No, una suerte enorme. Le digo, ¿qué le pasó? Me dice, me fui a Nariño a vivir. Y me dice, pues con tan la buena suerte que la finca de al lado a la que me fui a vivir es una finca ganadora de premios al mejor café de Colombia. Yo, no jodas. Y entonces se puso a hacer café. Me dice, no, me puse a hacer empaques para el mejor café de Colombia. O sea, otro que no hubiera pensado en innovación, hubiera puesto a repetir lo mismo, a hacer más y más y más café, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, si a alguien le va a ir, hagamos lo que él, y no complementarlo como sí, se atrevió a hacer algo diferente, porque todos vamos como borregos hacia donde va la gente. Otro hubiera copiado el café. Y además se enamoró de un problema, porque mira, nosotros tenemos un proyecto espectacular, que es otra persona que quiero que esté en tu podcast, que es el director del Parque Tecnológico del Café, Parque Tecnicafé en Cajibío, Cauca. Es un proyecto espectacular, y esa es la nueva zona cafetera de Colombia, Nariño, Huila y Cauca. Y el caso que me comentas es también de una persona que se enamoró de un problema. Al final puedes tener también el mejor café, pero si tu empaque no transmite eso, pues tampoco lo vas a poder vender al precio que lo quieres vender. Él identificó un problema que estaba insatisfecho e innovó y propuso algo que no existía en esa región para solucionar ese problema. Excelente. Retomemos con el segundo eje. Bueno, el segundo eje es crear una marca personal única y atractiva. ¿Por qué una marca personal? Porque vivimos en un mundo donde hay demasiados profesionales, demasiados abogados, demasiados ingenieros, demasiado de todo.
Y si tú no eres capaz de crearte una marca personal única, difícilmente vas a destacar y difícilmente vas a ganar más plata. Entonces, en ese capítulo, ya estamos hablando del segundo libro, de cuánto vale tu pescado. Sí, de cómo incrementar el valor del pescado que le damos al delfín. Entonces, la primera forma es creando una red potente y aprendiendo a utilizar nuestro entorno. La segunda es consolidando una marca personal, no solo distinta y única, sino que también sea atractiva. Porque de nada sirve ser un loco diferente si eso no es atractivo para nadie, si nadie te va a pagar por eso. Y la tercera es innovar en cómo hacemos aquello que hacemos. Prácticamente en todas las labores, ya sea personales o laborales, profesionales, podemos innovar en cómo hacemos las cosas. Y esta probablemente la más difícil de todas, porque cuando tratamos de hacer algo distinto en el trabajo, ¿quién es el que suele regañarnos de primero? El jefe. Entonces, gran parte de los anticuerpos de la innovación en las organizaciones los siembran los propios jefes. Y la gente que es diferente se vuelve gente incómoda dentro de las organizaciones. Y esas son culturas, ya no estamos hablando de región ni de país, sino organizacionales, que hay que empezar a cambiar. Y después de estos dos libros vino el libro que sacamos el año pasado, que es para mí el mejor libro que he sacado, que se llama El secreto de la innovación. Pero antes de hablar del secreto de la innovación, vamos a hablar de mentesalacarta.com. ¿Qué es y cómo funciona y de dónde salió la idea? Mira, mentesalacarta.com nació cuando a mí me echaron del tercer trabajo. Porque yo venía del mundo de la consultoría. Y el mundo de la consultoría es un mundo de mentira. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las consultoras? Contratan un montón de pelados, por lo general los mejores, no los diferentes, sino los mejores, y los ponen a desarrollar proyectos y asesorías para empresas. ¿Con qué fundamento pueden asesorar esos pelados a una empresa? Entonces yo, después de ver todo este humo de la consultoría, yo dije, tengo que hacer algo diferente, y creamos Mentes a la Carta. Mentes a la Carta nació como una consultora. Creamos una red de profesionales de múltiples sectores, cargos y países, y nosotros armábamos equipos de proyecto a medida según las necesidades de los clientes. Eso empezó a evolucionar, empezó a cambiar como todo proyecto innovador, cuando el mercado te va dando señales y te va diciendo qué es lo que realmente necesita la gente, a convertirse en una plataforma principalmente para conferencistas. Entonces nosotros al principio, digamos que teníamos a toda nuestra red oculta, nosotros no los mostrábamos. Yo armaba los equipos y mi equipo armaba equipos de consultoría, pero no teníamos a la red oculta. El siguiente paso que tomamos fue crear una plataforma, mentesalacarta.com, todos ustedes pueden entrar a ella, y promocionar a las personas que teníamos como conferencistas. Primero cobrábamos una intermediación, ¿ok? Cobrábamos una intermediación. ¿Y qué creen que pasaba? O sea, la gente cogía, nos llamaba, nos hacía perder tiempo, nos pedía propuestas de cuánto hay, y después... Lo que pasa en el peaje de La Calera, que la gente se va por una finca al ladito. Entonces dijimos, mira, nosotros en Casa de Herrero esto no puede ser cuchillo de palo, nosotros tenemos que tener un modelo innovador. ¿Y qué tal si no cobramos la intermediación? Y desde el año pasado abrimos la plataforma a que cualquier empresa pueda contactar a las Mentes a la Carta sin necesidad de pagar un fee de intermediación. Y la gente me dice, está loco, ¿cómo ganan plata ustedes con eso? Sencillo, nosotros no solamente la abrimos a los clientes, sino que la abrimos a los conferencistas. Cada día se nos inscriben cerca de 30 conferencistas nuevos de toda Iberoamérica, y ya tenemos una red de más de 2.000 conferencistas. ¿Qué nos sirve a nosotros? Que esa red crezca. Ellos reciben un servicio totalmente gratuito, una conexión con las empresas totalmente gratuita, pero nosotros aprovechamos esa gente que tenemos para generar fuentes de ingreso alternativas que son muchísimo más escalables, muchísimo más sencillas de gestionar que la intermediación, que se vuelve un problema al final intermediar, porque llega el cliente que dice, me mandaste un conferencista malo, o no llegó, o no sé qué, y los pagos, y eso es una locura. Y ahora ofrecemos servicios tanto a conferencistas como para empresas, pero no de intermediación, y nos va muchísimo mejor de esta forma. Y otra cosa que hemos visto es que como nosotros damos algo sin esperar nada a cambio, o al menos eso parece, que no esperamos nada a cambio a los conferencistas, se activa el sentido de la reciprocidad.
toda la gente que tenemos en nuestra red nos quiere ayudar a nosotros porque nosotros de una forma. Es una ley universal, ¿no? Es una ley tremenda. Solo necesitas ayudar a alguien y ya. Es una ley tremenda y eso no es ni religioso, ni espiritual, ni nada. Es una reacción humana. Yo siempre digo en mis conferencias, imagínate que tú cumples años hoy y yo te traje un regalo y tú sabes que yo cumplo años la próxima semana. ¿Qué vas a hacer tú? Me vas a mandar un regalo. ¿Por qué? Si yo cojo y te meto un puño, ¿tú qué vas a hacer? Te levantas y me metes un puño a mí. Eso es reciprocidad también. De todo lo que yo doy, acabo recibiendo, porque el ser humano siente que tiene que devolver y muchas veces con creces aquello que recibe. Y esta cultura de generar comunidad ha hecho que nosotros crezcamos de forma exponencial. Nuestros principales divulgadores y publicistas son las propias personas que están en la plataforma. El voz a voz, así es. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovéchalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. ¿Cuántos conferencistas tienen actualmente? Tenemos más de 2.000 conferencistas actualmente en la plataforma. O sea, 2.000 personas que tienen conocimiento en múltiples áreas se unen en una plataforma que no cobra por intermediación para que cualquier compañía grande, mediana o pequeña pueda contactarlos, encontrarlos y decirles venga y enséñenos lo que sabe. Excelente, es una fuente de conocimiento inagotable. Así es, y mira, el hecho de no cobrar intermediación es supremamente atractivo tanto para los conferencistas como para los que contratan. Para los que contratan por obvias razones, pagan menos porque no están pagando la tarifa de intermediación, pero para los conferencistas también es muy atractivo porque su tarifa no se infla y pueden ser accesibles o asequibles para más empresas que no tienen todo el presupuesto para contratarlo. Incluso dentro de la plataforma tenemos gente que da conferencias de forma totalmente gratuita, que lo que quieren es compartir su conocimiento. No se alcanza a imaginar la cantidad de gente, bueno, lo sabes por tu podcast, la cantidad de gente que está ávida de compartir el conocimiento y la cantidad de gente que necesita ese conocimiento, y no solo ese conocimiento, sino escuchar esas historias y esas experiencias para inspirarse y salir adelante en su vida. Como lo hablábamos antes de la entrevista, en regiones, por ejemplo, muy recónditas del país, hay gente que necesita de esto, necesita ver ejemplos distintos a los que ve en su barrio o en su pueblo, y necesita una nueva esperanza y ver que hay algo más allá de lo que ve en su día a día, que por lo general no suele ser lo mejor. Imagino que has conocido gente maravillosa a través de la plataforma y habrás tenido la oportunidad de estar en conferencias con ellos. ¿De quién nos puedes hablar y qué has aprendido que quieras compartirnos? Mira, hay gente espectacular. A mí no me gustaría hablar de uno o de dos porque sería injusto y empezarían a quejarse otros que lo oigan. ¿Y por qué no hablaste de mí? No sé qué. Hay gente espectacular. Como dicen los cantantes, todos son mis hijos. Todos son mis hijos. Todos son mis hijos, pero mira que con Mentes a la Carta ha ocurrido algo supremamente interesante. El gremio de los conferencistas es un gremio donde el ego suele estar bastante inflado. Yo antes de tener Mentes a la Carta, les aseguro, ningún otro conferencista me recomendó a mí para una conferencia. O sea, así es el nivel de ego. Sí.
La mejor publicidad... Contrata a mí, ¿me entiendes? La mejor publicidad normalmente en Latinoamérica es hablar mal de la competencia. Imagínate. Sí. Desafortunadamente. Así es. Desde que tengo Mentes a la Carta, no solamente yo recomiendo a todo el mundo e invito a todo el mundo a que se inscriba, que aprovecho este medio de ustedes también para invitar a todos los que sean conferencistas, capacitadores, coaches, consultores a crear su perfil en Mentes a la Carta, sino que yo recomiendo a personas sin necesidad de yo ganar absolutamente nada. Es lo que hablabas de la economía colaborativa y de el ejemplo que ponías de hacerle un favor a alguien. O sea, se está despertando en el planeta una conciencia colaborativa. Con el caso de Uber, con el caso de Kempo, que lo hablábamos hace un rato. Y la gente quiere ayudar a la otra gente. La gente quiere ayudar porque es básico, o sea, es la pirámide de Maslow. La gente cada vez tiene sus necesidades básicas más resueltas y necesita satisfacer necesidades de más alto nivel, y una de ellas es sentirse útil para el mundo, sentirse útil para alguien y ayudar a la gente. Además de lo que hablábamos anteriormente de el principio de la reciprocidad, que es una vaina supremamente poderosa. El que empiece a ser generoso y empiece a dar, eso sí, sin esperar nada a cambio, yo le garantizo que va a empezar a recibir. ¿Qué más podemos decir de Mentes a la Carta? Mira, Mentes a la Carta es algo que digamos que es una microcultura dentro de un sector que yo siento que mi misión en la vida es sembrar esta cultura no solamente en el sector de los conferencistas o en mi empresa, sino en toda Colombia, si es posible, y toda Iberoamérica, porque yo siento que ha sido un error que Latinoamérica, por ejemplo, esté separado en tantos países. Yo siempre me pregunto las cosas, no es por quejarme, sino por preguntarme las cosas. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, ¿qué es Portugal en América? Brasil. ¿Qué es Inglaterra en América? Estados Unidos. ¿Qué es España en América? 20 países. Sí. ¿Ves? Eso es una clara demostración de nuestra cultura. Nosotros deberíamos ser todos europeos, un mismo país, mientras que en Europa se han unido en la Unión Europea, hablando distintos idiomas, con gente con culturas tan diversas. Nosotros no hemos sido capaces de unirnos. Entonces yo creo que en el momento en el que sembremos férreamente esta cultura de la colaboración, que la presión social nos haga sentir vergüenza si no nos comportamos así, esto va a cambiar. No solamente Colombia, sino toda Latinoamérica va a empezar a cambiar. Muy bien. Y Mentes a la Carta, me imagino que también se realizó paralelo a la escritura de tu tercer libro. El tercer libro, llamado El secreto de la innovación, es un libro donde, a partir de nuestra experiencia innovando con empresas de todos los tamaños y de todos los sectores, descubrimos el verdadero secreto que tienen que conocer y aplicar las empresas para ser realmente... Y lo vamos a dar después de este comercial. No, mentira. Estamos en podcast, no en radio. La estrategia del locutor, ¿no? Después de comerciales damos el nombre del ganador de la reina. Del delfín. Esa es la del delfín. Bien, entonces hablemos del tercer libro. ¿Cómo cambió el proceso de escritura y qué contenido hay? Mira, del segundo libro al tercer libro hay 6 años. Y mucha gente me preguntaba ¿por qué dejaste tanto tiempo de escribir? Y es que yo sentí que no podía seguir, porque me había ido bien con los otros, no podía seguir escribiendo por escribir, porque veo muchos autores que tienen éxito. Entonces, no, saca más. Yo dije, tengo que escribir un libro sobre innovación, pero quiero que sea un libro escrito con experiencias nuestras y descubriendo los verdaderos secretos de la innovación. El libro está escrito con puras historias, así como hemos estado hablando ahora, y dentro de las historias vamos desvelando, que son historias todas reales de empresas de distintos sectores y países, vamos desvelando los 30 secretos que deben conocer y deben aplicar las empresas para innovar. El libro se divide en 3 partes. La primera parte es el secreto de las mentes innovadoras, porque lo primero que tenemos que hacer para empezar a innovar es dar una transformación radical a la forma en que tenemos de pensar, dar una transformación radical a muchas cosas que nos enseñan en el colegio,
que están mandadísimas a recoger y que no sirven para nada, sino para no atrevernos a ser diferentes y empezar a entender cuáles son los errores en los que principalmente caen las organizaciones y las personas a la hora de innovar. Cuando conocemos esos errores, evitamos caer en ellos y tenemos mucho más éxito a la hora de innovar. La segunda parte del libro... Reflexionemos un poco sobre por qué es importante innovar, porque si bien hay que aprender a innovar, lo primero es poder convencer a las personas, a nuestros socios, compañeros, clientes, proveedores, de la importancia de la innovación en una empresa o en una persona. Innovar, digamos que a lo largo de la historia siempre ha sido importante, pero en la era en la que vivimos ya no es un lujo, sino que es una necesidad imprescindible. ¿Por qué? Porque vivimos en una era de abundancia en la oferta de todo tipo de productos, de abundancia en la oferta de todo tipo de servicios. Ya no solamente debemos competir en nuestras empresas con la oferta local, sino con la oferta nacional e internacional. Internet ha permitido incluso que en servicios, que mucha gente pensaba que China y que India no iban a ser una amenaza en servicios, presten servicios a Latinoamérica a precio de huevo, como se dice vulgarmente. Entonces, la única herramienta que tenemos para desmarcarnos de nuestros competidores y no entrar en una guerra de precios, que es lo más nefasto del mundo, es hacer algo totalmente único y diferente y atractivo para el mercado a lo que hacen nuestros competidores. Y otra cosa muy importante es que no sirve de nada hacer eso una sola vez. No sirve de nada innovar una sola vez, porque ¿qué pasa cuando yo innovo y tengo éxito? ¿Qué suele pasar? Me copian y la copia es inevitable. La del amigo mío que se fue para la finca cafetera y yo pensaba que se había ido a copiar el café y no, se fue a hacer empaques para el que ya estaba triunfando, pero la mayoría de gente te copia. Entonces, si tú no tienes... O te copia o te destruye. O te destruye. A punta de crítica. A punta de crítica. Entonces, muchas empresas se han quebrado porque han innovado exitosamente y se han sentado tranquilamente pensando que eran invencibles y llega otra que innova y lo hace antes que ellos y los tumba. Entonces, hoy en día no es solamente importante innovar, sino lo que es la segunda parte del libro, crear una cultura de innovación dentro de mi empresa. ¿Para qué una cultura? Para que se genere un hábito de innovación recurrente. Porque cuando me copian, si yo tengo esa cultura y tengo el sistema de innovación montado en mi empresa, cuando me estén copiando, yo ya me estoy inventando una cosa nueva. ¿Okay? Entonces voy innovando de forma recurrente, pero para ello yo necesito dos cosas que son supremamente importantes: cambiar mi mentalidad, y en el libro están los secretos para cambiar la mentalidad, y segundo, que toda la gente a mi alrededor, a la gente de mi equipo y de mi empresa, cambie la mentalidad y empiece a trabajar de una forma diferente y a poner a rodar ese sistema que me va a permitir estar innovando constantemente. Entonces, esos dos son los capítulos para mí más importantes del libro, porque la gente piensa en innovación, no, que el canvas, que el método, que no sé qué, eso no es lo más importante. Lo más importante es mi forma de pensar estratégicamente, yo lo llamo reprogramación neuroestratégica, yo me inventé esa palabra, y la cultura que yo creé dentro de mi organización, dentro de mi empresa, y si es dentro de mi ciudad o de mi país, aún mejor. La tercera parte del libro sí explica nuestro método, que es un método muy sencillo que puede aplicar desde un ferretero, alguien con una tienda, hasta el empresario más grande de Latinoamérica para innovar en su negocio. Esas son las tres partes del libro. ¿Y qué experiencias te ha traído el libro una vez lo escribiste? ¿Cuáles han sido los comentarios o qué ejercicios has hecho a través del libro posteriormente? El libro, la verdad, yo no pensé que iba a tener tanto éxito como está teniendo, pero yo creo que el gran secreto es que hace que la gente cambie su mente, su forma de actuar, y que la gente por fin entienda cuáles son las verdaderas claves para innovar. Y he recibido llamadas desde gerentes de empresas súper importantes en Latinoamérica hasta de personas de a pie que han aplicado el libro para emprender o que lo han aplicado en las empresas en las que trabajan para innovar dentro de las propias empresas en las que trabajan, porque la innovación no es algo solamente de los empresarios y de los emprendedores, sino que todos, si somos trabajadores, tenemos que innovar, porque si no innovamos somos inútiles para nuestra empresa. Y muy probablemente en un futuro no lejano seremos reemplazados, ¿por qué?
por máquinas. Entonces este es un libro esencial para cualquier persona que quiera entender la innovación y que quiera empezar a generar resultados y aplicarla de forma rápida. En nuestra landing page, elsecretodelainnovacion.com, hay más información sobre el libro y se pueden descargar el primer capítulo si quieren empezar a leerlo. La mayoría de gente que empieza a leer el primer capítulo acaba leyéndose el libro completo. ¿Y la gente puede participar ahí? La gente puede participar, no te entiendo, ¿cómo así? Interactuar. No, ahora mismo en la página no se puede interactuar. Si nos mandan muchos mensajes, nos envían muchos mensajes, esa es la forma de interactuar. Pero yo estoy pensando, por todas las experiencias aplicando el secreto de la innovación que nos están llegando, crear un nuevo libro que se llame El secreto de la innovación en su aplicación, y crear casos de innovación de personas que han aplicado el secreto de la innovación como casos de universidad, para que la gente pueda estudiar y pueda seguir interiorizando sobre cómo innovar a través de estos secretos. Fíjate que hay una tendencia mundial bastante interesante que la he venido siguiendo, y es que se escribe el libro, se publica y después de eso las personas empiezan a interactuar entre ellas comentando el libro a través de blogs o de la página oficial del libro, y casi que se termina escribiendo un nuevo libro, una nueva edición, pero con una cantidad de información enorme que es enriquecida por quienes lo leen. Se crea una red de conocimiento que crece exponencialmente, pero que mejora la información del libro. Te queda ahí, puede ser un foro, puede ser un blog, puede ser una ventana de comentarios. Entonces las personas que se interesan por cierto capítulo empiezan a meter más información y comentarios constructivos de ese capítulo, y mejorando incluso la versión original, porque ya pasa de ser tu libro a ser el libro de muchas personas que mejoran lo que hiciste inicialmente. Entonces lo que hiciste fue una semilla que creció en algo mucho mejor, y es un experimento bien interesante a propósito de la innovación. Lo vamos a hacer. Me acabas de dar una idea, ahora salgo de aquí y ya llamo al equipo de diseño para que meta un campo de comentarios. Gracias. Te debo una. No, es gratis. ¿Cuánto vale el pescado? Bien, a propósito de eso que acabas de decir de la gestión, ¿cómo manejas y gerencias y gestionas mentes a la carta, pero ya desde el plano administrativo? Es decir, ¿cómo es Alejandro Ambrad en la parte de gestión de trabajo normal? Mira, yo una vez conocí a un cliente, llegué a la empresa, era el dueño, el fundador de la empresa, supone que el mandamás de la empresa, y cuando llegué a su oficina, yo me sorprendí por el aviso que tenía en su oficina. ¿Saben qué decía? Director comercial. Y yo llegué y le pregunté, oye, ¿tú por qué no tienes tu aviso de gerente general o de CEO o de fundador? Y él me dijo, no, porque yo a lo que me dedico es a vender, y vender es lo más importante, porque si no se vende, no se le paga el sueldo a toda esta gente que ves aquí. Y yo dije, este hombre tiene toda la razón, y a eso y yo lo imité. Yo me dedico a vender. Yo tengo una persona que trabaja conmigo, que es la persona más importante de la empresa, porque es la que gerencia y administra y se come todos los chicharrones, como se dice vulgarmente, y yo me dedico a hacer lo que a la mayoría de gente no le gusta hacer, que es vender y hablar y divulgar y ser un poco la imagen de la empresa, atraer conferencistas, atraer clientes y generar esa dinámica que requiere la plataforma para que todo el ecosistema funcione. Entonces, muchas de las cosas que me preguntan a veces administrativas o legales, yo me siento súper ignorante porque yo no me encargo de esa vaina, y la gente dirá, este sinvergüenza, que cree de la vida, no está gerenciando, pero uno, como decías tú, uno tiene que saber, como decías lo de, no me acuerdo quién comentaste que hiciste un podcast de Cartagena. Sí, Jairo Martínez. Sí, que le dijeron que tú no servías de mesero, sino en la puerta. Yo creo en eso, o sea, yo sirvo en la puerta también, yo no sirvo administrando el restaurante. Entonces yo me he dedicado a estar en la puerta, y yo creo que a mí me encanta Einstein. Voy a decir otra frase de Einstein, y es: si juzgas a un pez por su habilidad para subir un árbol, ese pez va a vivir toda su vida sintiéndose un inútil.
mientras que si lo juzgas por su capacidad de nadar se va a sentir un crack. Entonces todos tenemos que ser capaces de, si somos peces, tirarnos al río, si somos micos, subirnos al árbol, y si somos leones, irnos a la selva. Tenemos que saber cuáles son esas habilidades naturales que tenemos y sacarles el máximo provecho. No querer ser alguien que no somos y para lo que no estamos hechos, porque vamos a vivir frustrados, amargados y estresados, porque nunca vamos a sobresalir en eso en lo que no somos, para lo que no somos aptos naturalmente. Y hablando de habilidades, eres muy hábil para dar conferencias, entonces compártenos cómo es una conferencia contigo y qué vamos a aprender. Bueno, yo espero que los que nos están oyendo algún día puedan asistir a alguna de mis conferencias. La primera conferencia que yo di fue la editorial que me publicó La Estrategia del Delfín. Me llamaron un día y me dijeron, miran, aquí llamó un cliente que quiere una conferencia tuya en la ciudad de Pamplona, en Navarra, en España. La Caja Navarra, era un banco de Pamplona. ¿Tú eres conferencista? Y yo, obvio, por supuesto, en mi vida había dado una conferencia yo, y esa fue la primera conferencia que yo di y de verdad me acribillaron, o sea, la pasé mal, pero yo creo que ahí está el éxito, o sea, que tú te caigas y que te critiquen y que te digan de todo y seas capaz de no achicopalarte ni tirar la toalla, sino, y esto que me están diciendo tengo que transformarlo en algo poderoso para yo hacer conferencias súper potentes. Y yo con la experiencia lo que me fui dando cuenta es que hay mucho conferencista, la mayoría de los conferencistas cometen unos errores terribles a la hora de dar conferencias, y yo he evitado cometer todos esos errores y he creado un estilo a través del cual tengo al público enganchado desde el minuto 1 hasta que se termina la conferencia. Además, un compañero de la maestría lo invité a una conferencia que di en Medellín, él es chileno, lo invité a él a dar otra conferencia y se sentó en el público, y cuando termine me dice, cabrón, huevón, ¿cómo es que dicen huevón? Yo no puedo creer que la gente te haya estado parando a ti, pedazo pendejo, atención tanto tiempo, pero eso es todo por la práctica. O sea, uno desarrolla un estilo que hace que la gente le pone atención. Muchas veces la gente dice, cuando la gente dice, es que no me escuchan, no me paran bola, yo, eso es culpa tuya, porque no comunicas de una forma realmente atractiva. Un tip para conferencistas, lo doy aquí, principal error que cometen muchas personas que se hacen llamar conferencistas, pararse detrás de un artefacto de estos que llaman atril. El error más grande que comete un conferencista es dar una conferencia detrás de un atril. Un atril es una barrera entre el público. Sí, pero se ve uno más alto. ¿Qué va? Al contrario, te ves ahí metido en una caja. Parece Mario Bros cuando sale de la tubería. O sea, es terrible. Y lo comete mucha gente, pero ¿saben por qué lo hacemos? Lo hacemos inconscientemente porque pensamos que eso es una barrera que nos defiende de un miedo, que es el miedo escénico, el miedo a hablar en público. Entonces, en mis conferencias yo lo que les puedo garantizar es que van a pasar un rato agradable y probablemente van a cambiar un poco su forma de pensar. De los temas que trabajas, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué temas son los de tus conferencias y algunos tips que des para esos temas? Para conferencistas, los temas principales que yo trato son principalmente innovación personal e innovación empresarial, que es mi tema central, pero a raíz de la forma como yo hago mis conferencias, creé una conferencia que se llama Cómo vender contando historias, que es una conferencia donde yo empiezo contando una historia, el público no se da cuenta de que les estoy vendiendo, y después pregunto quién me quiere comprar y todo el mundo levanta la mano y yo después les explico, miren, les voy a explicar lo que yo hice, cómo logré convencerlos de que me compraran. Por ejemplo, ustedes tienen ganas de leer el libro de La Estrategia del Delfín. Ya lo compré. ¿Ya ves? Eso es cómo vender contando historias. Entonces yo he desarrollado una técnica de comunicación y ventas, pero eso ha sido fruto de cómo yo hago mis conferencias. Entonces esos son los dos temas: innovación, habilidades blandas y ventas, comunicación y ventas. Excelente, bueno, que sea el primer episodio de muchos, Alejandro. ¿Se nos quedó algo en el tintero? ¿Algo pendiente? No, absolutamente nada.
extender mi invitación que te hice fuera del podcast a que puedas invitar a este espacio a más personas de Mentes a la Carta, en que hagamos una alianza y espero que sea duradera para que cumplamos esa misión de cambiar la cultura de no solo de Colombia sino de Iberoamérica, y que podamos tener tus podcasts dentro de la plataforma y que dentro de tus podcasts nos ayudes también a traer más conferencistas y capacitadores y coaches y consultores a la plataforma, y por qué no clientes también. Y que en cada perfil el usuario, el lector, pueda comentar. Así es, que en cada perfil el lector va a poder va a estar el podcast y va a poder comentar. Eso tenlo por seguro que va a ocurrir. Y aprovecho, si hay algunas de las Mentes a la Carta escuchando, que se pongan de voluntarios para participar en... ¿Dónde te contactamos? Me pueden contactar a través de mi correo electrónico alejandro@mentesalacarta.com. Les doy el teléfono también. Sí, claro. Mi teléfono es 311-832-6147. El indicador de Colombia, más 57 311 832 6147. Pueden entrar a la plataforma mentesalacarta.com. Ahí está todos los contactos, hay un chat con nuestro equipo de servicio al cliente. Me pueden escribir a través de mi perfil de Mentes a la Carta. Pueden entrar a la landing page del libro El Secreto de la Innovación, que por cierto ya está disponible en todas las librerías de Colombia, y la verdad es que somos supremamente abiertos a atender y a hablar con todo el mundo, porque esa es otra de las claves de la innovación, no alejarse del mercado y entender lo que quiere. De hecho me contaron que van a hacer una ventana para que la gente comente. Así es. Es una idea que nos dieron por ahí. Nos vemos en el camino y mientras tanto nos escuchamos en Escuchando Ando. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.